El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdonaré toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, una cosa que no debemos hacer es hablar mal del otro, pensar mal del otro. Pero quisiera que hoy reflexionáramos sobre la actitud de este personaje que Jesús cuenta en esta historia. Es decir, vamos a pensar de él. Pero ¿qué podemos pensar de este personaje, de este servidor que se presenta ante el rey? Con una actitud, fíjense bien lo que hace. Podemos preguntarnos, ¿en quién estaba pensando esta persona cuando le pide a su rey que le perdone la deuda? ¿En quién estaba pensando cuando el otro se presenta ante él y le pide que le perdone lo que le debía? ¿En qué estaba pensando? ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí nosotros podemos concluir que esta persona al cual se le pidieron cuentas, que pagara lo que debía y que era mucho,
dice el Evangelio que era mucho, podemos concluir que esta persona estaba pensando solamente en él. Y una persona que piensa solamente en sí mismo es egoísta. ¿Sí? No hay otra palabra para describirlo. Es egoísta, así decirlo. Porque piensa solamente en lo que posee, en sí mismo. Y podríamos pensar, porque fíjense, él yo creo que se imaginó sin su esposa, sin sus hijos, ¿sí? Y se imaginó solo. ¿Sí? Se imaginó solo porque dice, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones. Y al imaginarse solo, tuvo miedo. Pero díganme qué ser humano en la tierra no tiene miedo solo. ¿Sí? Pero aún así, esta persona es egoísta, porque solamente pensó en sí mismo. Y ese egoísmo no le impide ver que necesita de los otros, ¿sí? Que necesita de los demás. Porque, fíjense bien, inmediatamente después de que aquel rey le perdona, sale y se encuentra con una persona que también le debía, pero era poco dinero. Y eso poco se lo exige. Está pensando solamente en él, no en los demás. Ahora, podremos nosotros reflexionar cuando nosotros actuamos, cuando nosotros llevamos nuestra vida ordinaria, nos levantamos, hacemos nuestras labores primeras, nos preparamos para ir al trabajo. ¿Por quién hago todo lo que realizo? ¿Por quién lo hago? ¿Por mí mismo? ¿Por los otros? Los padres de familia tienen una misión muy especial en su casa y todo lo hacen por los hijos. Qué bueno. Cuando voy a la Eucaristía, ¿por quién lo hago? ¿En quién pienso? Cuando hago mi trabajo, ¿quién está en mis motivaciones para actuar, para hacer lo que hago, para hacer lo que soy? ¿Sí? ¿Dónde están mis motivaciones? Esta persona, sus motivaciones a lo mejor eran él mismo, ¿sí? Porque no se fijó en la actitud que tuvo el rey y hizo lo contrario con el otro que le debía poco. Págame. Es todo. Tal vez quería ese dinero que le debían para irle a pagar al rey, pero era poco y en lo que le debía al rey era mucho. Está pensando solamente en él. Y el egoísmo es como si nos pusiera una venda en los ojos y no mirar a los demás. Entonces, Jesús nos pide tener otra actitud muy diferente. El egoísmo no nos permite perdonar, ¿sí? Y no nos permite que nosotros también sepamos pedir perdón, dar y pedir perdón, ¿sí? Dar y pedir perdón. Esa es la dinámica de la palabra de Dios el día de hoy. Jesús quiere enseñarnos a siempre pedir perdón. Y para hacerlo necesitamos siempre ser conscientes de quién nos rodea, en quién pensamos, por quién hacemos las cosas, ¿sí? Pero una persona que siempre piensa en sí mismo no está convertida, no es un cristiano. Yo me atrevería a decir eso.
Porque Jesús hizo la obra de la salvación siempre pensando en nosotros, nunca pensando en sí mismo. La oración más perfecta es la que se hace por otros, y la obra más perfecta es la obra de la salvación, porque Cristo la hizo por nosotros y la hizo hasta dar su vida, ¿sí? Entonces, imagínense, el cristiano más perfecto es el que siempre piensa en los demás, nunca en sí mismo. Me van a decir, Padre, necesitamos también pensar por nosotros mismos. Claro, sí, claro que sí. Claro que sí necesitamos pensar por nosotros mismos. Pero fíjense que pasa algo curioso. Cuando una persona se dona completamente, Dios se encarga de devolverle mucho más de lo que damos, ¿sí? Mucho más de lo que damos. Necesitamos experimentar el amor de Dios. Por lo tanto, necesitamos convertir. Una persona que no está convertida no puede perdonar y no puede pedir perdón. Le cuesta trabajo la humildad, ¿sí? Le cuesta trabajo la humildad. Por lo tanto, hermanos, yo les invito a que no solamente una vez, ni dos, ni tres, sino siempre seamos capaces de pedir perdón, ¿sí? Y de dar perdón, ¿sí? Que es lo mismo en que fallamos, no importa, siempre pedir perdón y siempre ser capaces de dar perdón, ¿sí? Que volvimos a caer en el mismo error, no importa, Dios siempre está con los brazos abiertos, siempre está dispuesto a perdonar. Y aunque sabe nuestros errores, no hay que dudar, precisamente porque sabe, no hay que dudar de su misericordia y decir, a veces nos recriminamos a nosotros mismos y decimos, ya no tengo perdón de Dios. Esa expresión, en cierta manera, es dudar un poco de la misericordia de Dios, ¿sí? Y eso es un pecado más grave, dudar de la misericordia de Dios. Si nuestra falta es pecado, luego viene un pecado más grave, dudando de que no merecemos el perdón, ¿sí? Lo merecemos indudablemente, ¿sí? Y porque lo merecemos, también los demás merecen que reciban nuestro perdón. Así es de que 70 veces 7 es siempre pedir perdón. Que así sea, y vamos a continuar con nuestra celebración.